Y bien, vamos a ver si movemos un poquito la mesa. Bueno, estamos con el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez. Lo habíamos invitado la semana pasada, luego de esa audiencia que se produjo en Sangabán para ver el asunto del proyecto de la hidroeléctrica de Inambari, que al parecer acabó casi a capazos. Pero tuvo que viajar a Canadá y está de regreso, entonces lo estamos entrevistando sobre este tema y otros. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, se realizó la semana pasada esta audiencia en Sangabán para ver el tema de la hidroeléctrica de Inambari. Ahí estuvo el viceministro Daniel Cámac y de acuerdo a las informaciones que tenemos, pues y lo dijo acá también Jaime Antesana, él hizo una explicación. Después hubo alrededor de 30 intervenciones, preguntas de la población, de la gente que estaba ahí, y el ministro prácticamente no respondió, respondió muy poco y en un momento dado se fue, dejando a la gente muy insatisfecha y digamos, furiosa, pues en cierto sentido. ¿Qué pasó? ¿Por qué reaccionó de esta forma Daniel Cámac? ¿Por qué se manejan así las cosas? No vamos a llegar a ninguna parte con esta clase de relaciones. En realidad, Jaime, creo que en esta visita que hicimos a la zona del proyecto, una cosa que es, digamos, una primera reunión que se ha dado a nivel de lo que es propiamente el ministerio, pero debemos recordar ya que en el proceso del estudio de impacto ambiental ya se han llevado a cabo talleres en los distintos pueblos. En algunos no se pudo hacer porque la gente tenía mucha oposición y no se concretaron. Entonces, a raíz de todo este proceso que se viene dando a nivel de la región de Puno, y es muy activo el tema de esta corriente contra la central de Inambari, programamos una visita y fue el viceministro con un equipo, representante del Ministerio de Transportes, del Ministerio del Ambiente y un equipo nuestro también que maneja los temas de medio ambiente. Entonces, efectivamente, te alcanzamos los videos grabados de toda la reunión y parcialmente, es cierto, sí respondió la mayor parte de las preguntas, pero aquí hay un tema que quizás es bueno precisar. El proceso de otorgamiento de una concesión definitiva para una central hidroeléctrica tiene pues dos fases. Uno que se llama la concesión temporal, que es para hacer estudios, que es la que se otorgó en el año 2008 Claro. Y la que se viene haciendo ahora. En un caso hipotético simplemente, Jaime, podríamos estar frente al caso de que terminado el estudio de factibilidad, el proyecto no fuese rentable desde esos términos y no vamos más adelante. Claro. Pero en este caso, como en paralelo se venía también trabajando el tema del acuerdo de integración energética con Brasil, entonces los temas como que se precipitaron, porque lo normal sería que termine el estudio de factibilidad, se procese una concesión definitiva donde hay una empresa que ciertamente va a construir. Claro. En consecuencia tendría que ser la inversión y tener respuestas mucho más ciertas. No, en cambio, en la etapa de factibilidad las respuestas a lo más que pueden ser son condicionales. Entonces esto lógicamente genera en la gente una desconfianza. Pero digamos, en esa estructura creo que hemos adelantado esos pasos. Los que deberían haberse hecho ya en la concesión definitiva se han tenido que adelantar y lógicamente no han sido al 100% como quisiéramos que ocurra. Es más, las normas nuestras que tienen pleno alineamiento con la norma de la OIT, el 169, no prevén este tipo de reuniones en esta fase. No, ese creo que es un buen tema. Ahora, lo otro es que también con anticipación a la visita teníamos informes que crearon cierta tensión en la gente, porque había la idea de que podrían retenerlos, ¿no? Entonces este tema, retenerlos para obtener una... Se asustaron de alguna forma. La zona, otra cosa es estar en la zona y otra cosa es digamos, analizar el tema fríamente desde acá. Pero en muchos de estos casos, lógicamente, ese riesgo siempre existe. Hemos tenido casos, por ejemplo, en que un viceministro tuvo que ir a Huampami. Ahora, ¿quiénes estaban ahí en Sangabán? Digamos, ¿Sangabán va a ser afectada por la represa esta? No. ¿Por la presa que se va a construir? Sangabán está como a varios kilómetros, casi 80, de la zona donde empieza. Entonces, ¿quiénes estaban ahí? Estaban el alcalde, la alcaldesa de Carabaya, la alcaldesa provincial,
con quien hemos tenido reuniones acá. Ya. Entonces, creo que de a poco hemos ido creando ya las condiciones como para poder continuar con este proceso. Bueno, me decía Antesana que mientras más se aleja la población, mientras más lejana es la población y más grande es la población del lugar mismo, mayor es la resistencia, paradójicamente hablando, porque hay una politización, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿cómo se va a manejar este tema? En general, creo que hay otro aspecto. Se mencionan 3 objeciones principales. Uno es el tema de la afectación del Parque Baguajasonene. Ayer ha salido el jefe del CERNAM aclarando que definitivamente no interviene porque el parque no se afecta. El proyecto afectaría 1.9% del área de amortiguamiento. El parque es el área central y alrededor tenemos un área. Que, dicho sea de paso, tiene mineros informales y tiene cocaleros. Entonces, de alguna manera, estos actores que operan en la informalidad ven esto como una presencia de una empresa que va a construir, va a dar formalidad. El Estado también se presenta, entonces ven como una amenaza. Y en la gente, obviamente, en un poblador de Lechemayo, por ejemplo, que es el primer pueblito donde van y le dicen, señor, a usted lo van a retirar de acá, va a perder su chacrita que le ha costado pues crearla 10 años, ¿no? Entonces, y no hay alguien que le diga, no, señor, a usted le vamos a compensar en estos términos, ¿no? O sea, en este momento no hay quien lo pueda hacer. Entonces, pero en una etapa posterior sí, cuando la concesión definitiva esté otorgada, tendríamos esa condición. Entonces, este tipo de reuniones lo que están permitiendo es irles informando, irles aclarando estos aspectos. ¿Cuántos pueblos hay que serían desplazados? Pongámoslo en número de habitantes, son 3.400 habitantes. 3.400 que tendrían que ser reubicados. Reubicados, sí. ¿Y ya se ha identificado dónde serían reubicados, en qué condiciones? Absolutamente. ¿Sí? Hay actualmente estos centros poblados. ¿Por qué no se les puede eso explicar? se les ha venido ya informando. ¿Sí? Sí. ¿Qué beneficios tendrían? Una de las cosas que se tiene es que, por ejemplo, ahora viven en unas viviendas que están alrededor de la carretera, construidas de calamina, de material muy precario, no tienen agua potable, no tienen energía, no tienen comunicaciones. Entonces, la idea es que todos ellos van a ser ubicados en una serie de viviendas habilitadas, correctamente provistas de todos estos servicios. Es más, en la etapa siguiente les van a dar a elegir en qué área quieren ubicarse. Entonces, ese es parte del tema. Ahora, déjame decir otra cosa. El segundo tema, que lo tenemos reiteradamente, en el Congreso me han hecho esta pregunta varias veces, es que se dice que la carretera, la interoceánica que se está construyendo con un préstamo de la República, de la CAF, se va a inundar. Entonces, pero ahí queda, ¿no? Se va a inundar y obviamente va a desaparecer una cosa como esa. Absolutamente insostenible. Entonces, lo que va a ocurrir es que mientras se va construyendo la hidroeléctrica, en paralelo se ha de construir esta vía alternativa. Porque no podríamos esperar a que la interoceánica se postergue hasta que el momento entre la otra, ¿no es cierto? Esta se tiene que construir porque hay contratos de concesión que tienen que cumplirse en un momento. Entonces, esta vía alternativa se va a construir en paralelo. Entonces, el día en que la presa empiece a llenar, ya tiene que haber otra vía. Y todo esto se tiene que financiar con recursos del concesionario, parte del proyecto. Entonces, el Estado peruano no se va a afectar por esto. Tengo que ir a una breve pausa, señor. Correcto.